Señor, gracias por esta oportunidad tan grande que nos das de poder estar aquí este miércoles y poder estudiar tu palabra, pero también estudiar la vida de estos 5 misioneros que fueron a Ecuador y el impacto que ellos tuvieron sobre el mundo. Te pido, Señor, que todo lo que vamos a hacer sea para tu honra y tu gloria. Te pido en el nombre de Jesús. Amén. En Mateo capítulo 28 encontramos un pasaje muy conocido, un pasaje que tristemente en los Estados Unidos, un censo que salió, dice que solo un 52% de las personas que van a la iglesia ya no saben qué es la Gran Comisión. Imagínense, ya no saben qué es la Gran Comisión, 52% de las personas que asisten a iglesias en los Estados Unidos. Pero encontramos aquí, empezando con el versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué precioso este texto, porque son las últimas instrucciones. Porque sabemos que usted lee más adelante, más antes, usted va a ver que Él llamó a todos que fueron a este lugar, Galilea. De eso después que Él había ya resucitado. Y Él ya sabía que ya su tiempo estaba acercándose, donde Él iba ya a ascender a estar a la diestra de Dios. Y les da estas instrucciones en qué es lo que tenían que hacer. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. No solo Israel, a todas las naciones. Y no solo eso, bautizándose en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado. Ese es el mandato que el Señor, la misión que Dios nos dio. Pero no solo la misión. Si usted va a Hechos capítulo 1, pasaje muy conocido que se lee mucho en las conferencias de misiones, pero aquí nos da también la parte geográfica, lo que Él quería, dónde fueran a llevar este mensaje. 1 versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Estos hombres que escucharon este mensaje obedecieron. Y usted y yo en esta noche estamos recibiendo la bendición que ellos obedecieron. Porque la palabra de Dios no hubiera llegado aquí si ellos se hubieran quedado sentados en su hogar sin hacer algo. Entonces es una bendición saber que ellos escucharon ese mensaje y por eso ellos decidieron ir y servir al Señor, yendo y llevando la palabra de Dios y exactamente lo que Cristo les había dado. Esta noche vamos a hablar de 5 misioneros. Esos 5 misioneros también escucharon el llamado de llevar la palabra de Dios a un lugar extranjero. Esos 5 misioneros son 5 misioneros norteamericanos que fueron llamados a ir a Ecuador. Y para entender un poquito más de la historia de ellos, vamos a ir uno por uno para que podamos entender la historia de ellos. Entonces vamos a empezar con el primero. Vamos a ver si nos va a funcionar. Ahí está, Peter Fleming. Peter Fleming nació el 8 de enero de 1956 en Seattle, Washington. Él aceptó a Cristo a la edad de 13 años. No fue cualquier estudiante, más bien él se graduó con honores del colegio y después estudió en la Universidad de Washington y obtuvo una maestría en filosofía. Es una persona que se preparó muy bien en lo que él iba a estudiar. Pero curiosamente también él era presidente de lo que es el compañerismo cristiano de la universidad. Entonces había un grupo en la universidad donde él fue el presidente, entonces ellos dirigían grupos de estudios religiosos o estudios bíblicos en la misma universidad. Hoy en día todavía hay grupos en las universidades en los Estados Unidos donde tienen esos estudios bíblicos. Si no me equivoco, mi esposa,
que estuvo en la Universidad de Toledo, también estuvo en uno de sus grupos, donde ellos tienen estudios bíblicos y todo. Entonces él era el presidente. Además de eso, estuvo en una gira. Si usted ve esa foto ahí, él es el que está atrás, con los anteojos, y el que está, vamos a ver si mi enlace va a funcionar. Este aquí, ese es Jim Elliot, que es otro de los misioneros que vamos a hablar. Pero Jim Elliot y Peter Fanning eran buenos amigos. Y ellos se fueron en una gira. Este es un comercial o una cosa que salió en el periódico anunciando que ellos estaban en una gira y estaban yendo en ciudad evangelizando por 6 semanas. Entonces lo curioso de esto, hermanos, es que estamos viendo que estos hombres, ustedes van a notar que cada uno de esos hombres estaban sirviendo al Señor antes que Dios los llamó. Dios no llama personas que están sentados haciendo nada. Dios llama gente que ya está sirviendo la obra del Señor. Y eso es muy importante entenderlo. Pete y Jim después decidieron ir a Quito, Ecuador. Y más adelante vamos a ver lo de Jim Elliot, por qué él fue y cómo se preparó. Pero él convenció a Pete o a Peter a ir a Quito, Ecuador, que fuéramos a misioneros y todo. Curiosamente, él tenía una novia. Y esa novia, estaban ellos pensando en casarse. Y puso todo eso a un lado por un momento. Le dijo a su novia, vamos a poner un pausa en nuestra relación. Voy a servir al Señor allá en Quito, Ecuador, y después regreso. ¿Ok? Entonces, él, curiosamente, después ellos llegaron ahí a Quito, Ecuador. Y en donde están en Quito, Ecuador, ellos establecieron una escuela a los quichus, un grupo indígena que estaban ahí en Ecuador. Entonces ellos empezaron a trabajar con ellos y empezaron una escuela que era curioso porque a través de esa escuela empezaron a ver fruto, había gente que estaba siendo discipulado y todo. Ed McCully, después él se añade al grupo, este trío, estos 2 hombres, para poder ayudarles también en lo que era la obra que estaban haciendo con los quichú. El 20 de junio de 54, él regresa a los Estados Unidos y después se casa con Olive o Olivia. No es que era Popeye él, pero se casa con Olivia después de 2 años de haber estado en el campo misionero. Ellos nunca tuvieron hijos, pero curiosamente los 2 tenían ese interés de ir y servir al Señor. Voy a decir una cosa que es muy importante. Si algún día usted desea, los que son más jóvenes o a cualquier edad, si usted quiere servir al Señor en el campo misionero, es muy bueno que su cónyuge también quiera servir en el campo misionero. ¿Cuántas veces he escuchado yo de parejas que llegan al campo misionero y cuando ya están ahí, ella o él ya no quieren estar ahí porque no tuvieron el llamado? Es un llamado entre los 2. El domingo por cierto, para darles un comercial, el domingo me toca a mí predicar y voy a hablar acerca de cómo Casey y yo llegamos aquí a Costa Rica y cómo Dios nos trajo y quiero qué hicimos al llegar aquí a Costa Rica. Algunos ya han escuchado mi historia, algunos no lo han escuchado. Entonces los que ya han escuchado, bueno, es un tiempo que pueden tomar de siesta, no importa. Los demás ustedes van a poder escuchar algo nuevo, pero yo quiero para que podamos hablarlo el próximo domingo. James Elliot nació el 8 de octubre de 1927 en Portland, Oregon. Él aceptó a Cristo a los 8 años. Su papá era pastor. Y cuando ellos como era pastor, ministro, entonces ellos tenían misioneros que llegaban a la casa para compartir con ellos. Y él le encantaba escuchar las historias de los misioneros. Hermanos, les voy a decir una cosa. Una de las razones por que muchos misioneros han ido al campo misionero es porque han sido influenciados por misioneros que han llegado y les han contado la obra que el Señor hace. Este año no hemos podido hacerlo, pero en años anteriores hemos tenido la oportunidad de poder ser huéspedes de personas que han llegado de varias partes de Centroamérica y todo, y muchas familias aquí en la iglesia se han podido ser huéspedes que ellos se queden en sus hogares y ha sido de gran bendición. Porque así sus hijos van a poder entender y comprender lo que es misiones. James Elliot, él asistió a la Universidad de Wheaton. Wheaton, por cierto, es la universidad donde también asistió Billy Graham.
En su segundo año de estudios, él decidió ser misionero después de un viaje que él hizo a México. Quedó tan impresionado con el viaje que hizo a México que él quería ir donde Dios lo mandara a Latinoamérica. Y más bien cuando él regresó, además de sus estudios, empezó a aprender español. Y después de eso también se metió a una escuela lingüística donde él iba a aprender también a traducir la Biblia a idiomas que no estaban escritos para que ellos tuvieran las Santas Escrituras en su idioma. Después en 1952, él fue a Ecuador con Peter Fleming, que les estaba contando. Ellos iniciaron esta escuela para los quichua. Y después ahí él había conocido a una muchacha que se llamaba Elizabeth. Ella la conoció en la universidad. Por cierto, yo no sabía toda esa historia hasta cuando estaba estudiando. Se conocieron en la universidad y hasta él le había dicho a ella que salieran. Ella dijo sí y después dijo que no. Entonces no salieron, pero tuvieron una comunicación. Por alguna razón u otra, ella llegó al campo misionero, se casaron y como dice ahí, su luna de miel fue en Panamá y en Costa Rica. Entonces ve que curioso que nosotros tenemos una parte de la vida de ellos. Tuvieron una hija, Valerie, que por cierto, Valerie ha estado aquí en Costa Rica, ha estado aquí en la iglesia. Ellos estaban trabajando en una iglesia en Carolina del Norte. Y si me equivoco, ellos vinieron con un grupo y fueron a trabajar ahí a Siquirres, que eran en la casa de mis papás. Pero ellos hoy en día, y puedes adelantarme un poquito, hoy en día ella está trabajando con su esposo en África como misioneros. Pero después de trabajar con los quichua, él sintió un llamado a otro grupo de indígenas que no habría recibido la palabra de Dios, los Aucas. Ellos no conocían nada de la palabra de Dios. Más bien los Aucas, y vamos a hablar un poquito más adelante de esto, era un grupo que más bien no querían ningún forastero que llegara a su lugar. Y si llegaron, ellos lo recibieron con lanzas de unos 3-4 metros de largo. Esa es la actitud que ellos tenían hacia las personas de afuera. Otros misioneros que le mencioné anteriormente es Theophilus Edward McCulley. Con razón le hicieron Ed, por el corto, porque imagínense llamándole Theophilus, venga a comer. Pero él nació el 1 de junio de 1927 en el estado de Iowa. Aceptó a Cristo a la edad de 7. ¿Se han notado las edades de estas personas, las edades que ellos aceptaron a Cristo? Porque sus papás les enseñaron, porque ellos asistieron a una iglesia. Él también estudió en la Universidad de Wheaton, pero dejó sus estudios por un tiempo para estar en la Fuerza Naval. Y también en septiembre de 1950, él sintió el llamado a misiones después de leer del libro Nehemías. Hizo un estudio del libro Nehemías y fue ahí donde él sintió el llamado para ir al campo misionero. Él después conoció a su esposa, Mary Lou, y en Pontiac, Michigan, buena ciudad, buen estado, Pontiac, Michigan. Y tuvieron ellos 3 hijos, Steve, Mike y Matt. Y también ellos trabajaron, como yo les mencioné anteriormente, con Jim Elliott y con Peter Fleming, con los Quechua. Y ellos hicieron ese trabajo, trabajando en lo que era la escuela para estos jóvenes de la tribu Quechua. Después venimos al cuarto, Roger Jordan. Y Roger es algo diferente en su historia, su testimonio. Él nació el 21 de enero de 1924, o sea, era el mayor de todos, en el estado de Montana. Cuando era niño tuvo polio. Y sabe que el polio le afecta y donde no podía caminar. Pero gracias a Dios, a través de los años, él fue recuperándose. Ya cuando estaba al final de su colegiatura, ya se había recuperado por completo. Después de eso, cuando ya se había graduado, él entró al ejército, donde en la Segunda Guerra Mundial, porque era en la época de la Segunda Guerra Mundial, entró al ejército y fue asistente del capellán mientras él estaba ahí. Y tanto fue la influencia del capellán sobre la vida de Roger que él aceptó a Cristo estando en la guerra. Cuando él regresa de la guerra, su vida había cambiado. Y él empieza, primero que todo, no lo tengo ahí, pero él empieza trabajando en una iglesia bautista, donde él empieza siendo el pianista.
porque también sabía tocar piano. Entonces él empezó a trabajar en la iglesia, tocando el piano, ayudando en la iglesia, y Dios empezó a agarrar su corazón para que fuera a la Universidad de Northwestern, para que se preparara para el ministerio y para ser misionero. En 1951 se casó con Barbara Orton, y después de que la conoció ahí en la misma universidad, y después que fueron aprobados, ellos fueron a Ecuador como misioneros. Ahora, él no trabajó con los otros grupos, él trabajó con un grupo que se llamaba Jibarro. Este grupo era un grupo bastante difícil, aunque ellos trataron con muchos métodos para tratar de alcanzar a esas personas, pero era un fracaso tras otro, al punto en el cual llegó a casi retirarse de la obra misionera. Estaba deprimido porque dice, no estoy llegando, estoy tratando y no puedo. Pero él tenía un amigo que se llamaba Nate Saint, que ese va a ser la siguiente persona que vamos a hablar. Y Nate Saint le invita a él a unirse a esos otros 3 misioneros, porque los otros 3 misioneros ahora tienen un proyecto nuevo que ellos quieren alcanzar Auca y necesitan que él vaya con ellos. Entonces entramos ya con el otro, que es mi favorito de todos los misioneros, si te voy a tener uno favorito, porque Nate Saint, él nació el 30 de agosto de 1923 en Abington, Pensilvania. Él aceptó a Cristo a los 10 años, pero desde niño le encantó la aviación. Por eso me encanta hablar de Nate Saint, porque él habla de la aviación. No solo eso, también él le gustaba arreglar las cosas. Dice que él desarmó el carro de la familia, completamente desarmó el carro de la familia a ver cómo era que funcionaba el carro, y después lo armó. Imagínese usted si uno de sus hijos, don Hernán, imagínese si su hijo Hernán llega un día y dice, papi, voy a agarrar el carro, voy a desarmarlo todo. Y usted dice, no señor, no me toca el carro, ok, lo voy a poner en otro lado. Pero él llega y él desarma, que es muy curioso, porque después Dios lo llama Nate, vamos a hablar de eso, pero él se hace misionero, piloto misionero, pero una de las características para los que son misioneros pilotos, tienes que saber cómo arreglar su avión, porque si usted aterriza su avión en un campo y no hay ningún mecánico, usted tiene que saber cómo repararlo. Hay cursos que ellos toman para poder, antes de ser un piloto misionero, y ese curso usted tiene que aprender a volar el avión, y el examen final es no solo volar el avión, desarmar el avión, armarlo otra vez y volarlo de nuevo. Ese es el examen final. Entonces uno tiene que saber. Pero para Nate era algo fácil. Él le gustaba tanto la aviación que él se metió al ejército. En ese tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial, o durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército también tenía un departamento de aviación, que ahora ya lo han quitado porque ahora es la Fuerza Aérea. Entonces él quería volar. Pero cada vez que él trató de tomar el examen, él tenía un problema con su pierna y no permitió que él pudiera volar. Porque los deseos de él era ser algún día un piloto comercial, de ir en aviones grandes y de ir de un país, en una ciudad a otra ciudad. Pero Dios empezó a agarrar su corazón y él vio la necesidad de pilotos misioneros. Y él fue uno de los primeros pilotos misioneros de la organización que se llama Missionary, ¿cómo es? Missionary Flying, ya se me olvidó el nombre. Missionary, ¿remember Casey? Bueno, ahora después con mi mente, pero es una asociación de pilotos misioneros que ellos van y vuelan y asisten a misioneros que pueden llevarles provisiones y todo. La próxima semana o este domingo vamos a tener una familia que está trabajando en Papúa Nueva Guinea, y esa familia, para llegar a la tribu donde ellos están trabajando, tiene que tomar un avión especial para poder llegar ahí. Entonces ellos tienen que pagar eso aparte. Entonces hay organizaciones que trabajan para ayudar a misioneros llevar el evangelio a lugares donde no pueden llegar con un carro. Entonces él fue uno de los primeros pioneros de esta misión. Él se casa en 1948 se casa con Marjorie Ferris y asistió a la Universidad de Wheaton también, igual, por un año. Entonces en ese año ellos estuvieron aprendiendo de cómo él iba a ser un misionero.
Lo curioso después de eso que Dios los llamó a ellos para poder ser misioneros. Vamos a esperar que se nos cancele ahí el mensaje. Pero ellos iban a ir a Ecuador y ellos iban a trabajar en lo que se llama la base de Shell Mera. Shell Mera era una base donde ellos tenían su avión y donde ellos podían volar de ese lugar para ayudar a varios misioneros. Ellos tuvieron hijos que eran Kathy, Steve y Phil. Nate era también una persona que le gustaba inventar cosas. Y muchas de las cosas que él inventó en su tiempo, Dios o los pilotos misioneros los usan hoy en día. Y vamos a hablar de una de sus invenciones que fue lo que usaron para alcanzar este grupo de AUCAS. Entonces, esos son los 5 misioneros que ahora están llamados para trabajar con un grupo de AUCAS. Ahora, el grupo de AUCAS, la operación AUCA, en 1955 había un aproximado de 500 Waorani, que es otro nombre que ellos usan para los AUCAS, que vivían en un territorio del tamaño de la provincia de Alajuela. Eran como 500 que estaban esparcidos en la jungla y no sabían dónde estaban, no sabían cómo llegarles, pero sabían que había una tribu en ese lugar que nunca había escuchado de Jesucristo, que nunca había escuchado de quién era Dios, que nunca había escuchado que tenemos la palabra escrita de Dios. Nada habían escuchado. Pero un día, uno de ellos estaba volando y ellos notaron que había un grupo de personas que estaban viviendo en un claro y ellos tenían miedo porque, como les mencioné anteriormente, este grupo de personas recibía a los extranjeros o la gente de afuera con lanzas que medían 2,5 metros. Entonces había mucho peligro, pero había una necesidad muy, muy grande. En septiembre de 1955, Saint y Fleming vieron, cuando estaban pasando, regresando de otro viaje, vieron por su avión que había unas personas que estaban en una aldea que nunca habían visto antes. Dijeron, ya hemos tenido contacto, ya sabemos quiénes son. Entonces, entre el 6 de octubre y el 23 de diciembre, Saint, acompañado de McCully y Elliot, hicieron 13 viajes. Este aparato que usted ve a la par del avión es un aparato que Nate Saint inventó. La razón por qué lo hicieron era para poder comunicarse ellos con la gente de tribu. Como no podían aterrizar el avión, entonces lo que hacían es que tenía como esa cuestión abajo, metían cosas como metían un sartén, metieron varias cosas y lo bajaron y después el avión daba vueltas, pero no sé cómo decirle, caja, lo que sea, quedó en un lugar permanente mientras ellos estaban dando vueltas. Entonces lo bajaron hasta donde estaba la gente, ellos podían sacar todos los regalos que les estaban mandando y después ellos le daban regalos. Y unos regalos que los AUCA le regalaron a los misioneros era un perico, imagínense. Pero así daba vueltas, pero como ellos eran una cierta distancia que tenían que dar vueltas para que entonces ese canasto no se moviera y ellos podían sacar y meter cosas. Es la forma que ellos hicieron contacto. 13 vuelos. Entonces ellos dijeron, si les damos algo, ellos van a ver que nosotros queremos tener esa conexión con ese contacto. Y así lo hicieron por varios meses y 13 vuelos. Después de mucha oración y mucho ayuno y mucho planeamiento, decidieron, encontramos un lugar donde podemos aterrizar cerca el avión para hacer contacto con estas personas. Pero notaron que dije yo, después de mucha oración, mucho ayuno y mucho planeamiento, ellos decidieron que era la hora de ir y compartir con ellos un Salvador que se llama Cristo. El 6 de enero de 1956, los 5 misioneros aterrizaron en una playa cerca de un río. Que curiosamente, si usted ve ese avión, no sé si vimos ahí, más adelante vamos a ver el avión,
A mí me extraña ese avión porque es un Piper, es un avión pequeño que normalmente usted puede llevar máximo 4 pilotos o 4 personas. ¿Y ellos iban cuántos? 5, con todas las provisiones. Pero ellos fueron, porque quedaba del lugar donde ellos tenían el avión, quedaba 20 minutos de vuelo. Entonces ellos se acercaron, curiosamente 2 mujeres y un hombre se acercan y ellos pudieron intercambiar cosas y también pudieron hablar, aunque no podían entenderse. A veces cuando uno tiene algo que ofrecer, no importa si usted tiene el lenguaje de esas personas, se puede comunicarse con ellos. Y era muy curioso cómo Dios usó a estas personas llegar al avión y comunicarse con ellos, dándoles regalos. Hasta le dieron sándwiches de maní, maní de mantequilla y jalea. Esa fue alguna de las cosas que ellos nunca habían probado y eso fue algo que les dio. Y empezaron a hablar con esas personas. Pero después vino una tragedia. Tengo un video que quiero mostrarles. Es un video diferente. El video es un cantante que se llama Steve Curtis Chapman. Y él, a través de su música y relato, va a contar lo que ocurrió ese tiempo. Y quiero que lo escuchen y en verdad escuchen, vean las palabras que él usa, porque en verdad el mensaje es muy, muy precioso. They knew that others had gone before them unsuccessfully. It's no small thing to try and bridge the 20th century and the Stone Age, wrote Nate Saint. They knew they had a lot to lose. But he is no fool who gives what he cannot keep to gain that which he cannot lose. And so the day came, the moment they had fasted and prayed and hoped for. The overtures of friendship had been successful, and the missionaries made the first known peaceful contact between the feared Aucas and the outside world, complete with peanut butter sandwiches, insect repellent, and an airplane ride. Their moment had arrived. Men of courage, with your message of peace, what is that look in your eyes? Why have you come to this faraway place? What is this story you would lay down your life to tell? What kind of love can this be? And there is no greater love than this, and there is no greater gift that can ever be given than to be willing to die so another might live. And there is no greater love than this. Imagine being 5 years old, a time when Daddy is your hero. How do you tell a child the most tragic news of his young life? Broken hearted from all you have lost, how can you sing through your tears?
is this music that can bear such a cost? What is this fire that grows stronger against the wind? What kind of flame can this be? And there is no greater love than this, and there is no greater gift that can ever be given than to be willing to die so another might live. And there is no greater love than this. This is the love that God showed the world when He gave us His Son, so we could know His love forever beyond the gates of splendor. There is no greater love than this. There is no greater gift that can ever be given to be willing to die so another might live. There is no greater love. There is no greater love. There is no greater love than this. There is no greater love than this. There is no greater love. What now? They were gone. But why? It seemed like such a waste. 5 young men, their whole lives ahead of them, their young families by their sides. Where was God when the spears went in? Where was God when the bodies were dumped in the river? Why? How? The questions flood, drowning all that you thought you knew. But this is not the end of the story. As is the case with God, sometimes what seems like a tragic end is really a miraculous beginning. One of the wives of the 5 martyrs and the sister of another were compelled to continue what was begun. Elizabeth Elliot and Rachel Saint had studied the Auca language with an Auca woman named Ayuma, who had escaped from the tribe during a killing raid and was now living in a nearby village. Then one day, in an unprecedented act, 3 Auca women emerged from the jungle. They came with an invitation to the women. Come live with us and tell us of the man-maker. Rachel, Elizabeth, and little Valerie Elliott took a step of faith and followed a trail never before walked by an outsider. One by one, the tribe responded to the good news. Little by little, the Bible was translated into their language. Rachel Saint lived out her entire life with the people she loved so dearly. At her funeral in 1994, the Waodani offered a second invitation for an outsider to live with them. A boy whose history was intertwined with theirs was asked to walk with them into the future. The original vision of Operation Auca 1956 came full circle as Nate Saint's son, Steve, uprooted his family and headed for the Amazon to join the Waodani as they followed God's trail. And now they are no longer the Auca, the savage. They call themselves simply the people, the Waodani. My heart is restless as I wander through this jungle. The trees above refuse to let the sunlight through. And somewhere deep inside I hear the whispered longings that tell me I was made for more than this. A blinding flash of light falls down into the darkness. Slowly I notice strange new markings on the trail. The crimson drops are calling out to me, come and follow. I am the God who made you. Let me show you how to live. And I cry, I want to be a God follower. I want to go wherever He leads. I want to be a God follower. I want to walk the trail He's marked for me.
for me more than anything. I want to be a God follower. Qué increíble. No hay más palabras decirlo. Las mismas personas que mataron sus papás necesitaban todavía a Cristo. Los esposos, Elizabeth Elliot y Rachel Saint, que era la hermana de Nate Saint, entraron porque sabían que tenían que continuar lo que los esposos habían empezado. Yo no sé ustedes, pero a mí cada vez que veo esto me choca. Porque Mincaye, que está ahí con Steve Saint, que es el hijo de Nate Saint, es uno que mató a su papá, lo asesinó. Pero ahora Mincaye es como abuelo a toda la familia. Y no solo que Steve Saint lo perdonó. Un reportero del USA Today dijo: puedo entender que usted pueda perdonar a una persona que mató a su papá, pero amarlo. Y dice: cuando usted tiene a Cristo, Dios puede ayudarte a amarlo. Steve Saint ya no está trabajando con el grupo de AUCA. Él ya más bien está en los Estados Unidos. Hace 5 años, él, igual como su papá, le gusta inventar cosas. Y estaban inventando, tiene una compañía, estaban inventando una ala nueva para un avión. Y tuvo un accidente y él quedó casi paralítico el resto de su vida. Más bien hoy en día camina por el milagro de Dios. Pero llevó a su familia en un viaje. Este es otro video que usted quiere ver, lo puede ver ahí en YouTube. Donde él acaba de llevar antes que empezó toda esa pandemia, llevó a todos sus hijos y sus nietos a la tribu, al lugar donde su papá, su abuelo murió. Y después entraron a la tribu a ver estos hombres, que ahora no son los mismos hombres. Ahora son hombres que aman al Señor y, como ustedes ven, predicaron. Muchos de ellos ya han fallecido. Mincaye murió el año pasado. Y eso me pongo a pensar. Esa bienvenida al cielo. A ver los 5 misioneros que le trajeron la esperanza. Sí, los mataron, pero iniciaron algo. Iniciaron algo tan importante. Como lo mencioné, Valerie, ahí están 3 eran como 10 o 6 hombres creo que eran, pero ahí hay 3 y son los líderes, son los ancianos de la iglesia, no solo de la tribu, de la iglesia, predicando la palabra de Dios. Pero también Valerie, una de las hijas, la hija de Elizabeth Elliot, como les mencioné, ella está sirviendo también en África. Y otros los hijos, no entrar a todos, más bien los motivos. Hay un libro, después lo voy a enseñar al puro final, que usted puede comprar. Habla de toda la historia y dónde están todos en estos momentos. Pero es importante entender que Dios nos ha dado un reto de llevar la palabra de Dios. Dice ahí: ¿cómo pues invocará a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? Esta tribu no tenía esperanza. 5 misioneros de diferentes partes de los Estados Unidos. Dios empezó a guiarlos para que ellos un día se unieran los 5 para llevarles el mensaje a estas personas. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito,
cuán hermosos son los pies, los que anuncian la paz, los que anuncian las buenas nuevas. Estos 5 héroes dieron su vida, no por ellos, dieron su vida por Jesucristo. Dieron su vida por Jesucristo porque estaban dispuestos a servirle a Él. Y fue una pérdida trágica. Personas muy talentosas, personas con unas ganas de servir al Señor. Pero no fue en vano, porque la obra continuó y continúa hasta hoy en día. Cuando hablamos de misiones, hablamos lo que Dios nos ha llamado a hacer, y es llevar el Evangelio, llevar las buenas nuevas a las personas que no han escuchado. Le mencioné a Henry el otro día de un marcador ¿cómo se llama? Para libros, un marcador de libros, y era el idioma de Juan 3:16, y empezaba con unas con paréntesis aquí arriba y unos paréntesis abajo, y estaba vacío. Dice, ¿cómo que va vacío? Porque muchos idiomas en el mundo no tienen las escrituras. Por eso, para muchos en el mundo, Juan 3:16 no existe. Hay muchos que no han escuchado. Yo les conté, y con esto voy a terminar, conté de una historia hace muchos años de una joven que visitó una iglesia con su mamá y con su familia, y el pastor tenía la costumbre de llevarlos a comer a la gente que visitaba la iglesia. El día siguiente, el domingo siguiente, llevó a esta familia a comer, y ahí en una mesa que él siempre, cuando llega a este restaurante, él había compartido la palabra de Dios con muchas personas, y muchas personas habían aceptado a Cristo en esa mesa. Pero ellos estaban hablando, la señora estaba hablando con el pastor y la familia, su esposa, y estaban hablando, y la joven de unos 14 años le preguntó, ¿qué es esta Biblia que ustedes están hablando? Hace rato están diciendo Biblia. ¿Qué es eso? Una joven en la ciudad de Atlanta, Georgia. Atlanta, Georgia es conocido como una de las ciudades cristianas, entre comillas. Y ella a los 14 años ni sabía qué era la Biblia. Muchos no saben de Cristo. ¿Por qué cree que gastamos tiempo haciendo misiones? Para que ustedes vean las necesidades que hay alrededor del mundo. Hay muchas necesidades. Y esos 5 misioneros nos dan el ejemplo. Su muerte influenció muchos misioneros, muchas personas en los Estados Unidos para ir al campo misionero. No fue en vano. Con lo que usted haga para el Señor nunca es en vano. Y eso es tan importante. Ese es el libro que usted puede encontrar. Portales en Esplendor, que es de Elizabeth Elliot. Ese título, Portales en Esplendor, es de un himno que en inglés habla acerca de cruzar los portales de esplendor de perla. Y ese himno fue tocado o cantado por esos 5 hombres la noche antes que ellos se montaron en el avión para ir a ese lugar, campamento, para encontrarse con los Aucas. Ellos están dispuestos a hacer todo lo que era necesario, si era también pasar por esas puertas de perla de algún día. Esa es la historia de 5 misioneros de Ecuador, dispuestos a hacer lo que sea para que la gente que no tiene a Cristo pueda conocerlo. Señor, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias por tu gran amor. Un amor que en la verdad lo demostraste a través de tu Hijo Jesucristo, viniendo a morir en este mundo por nosotros. Igual como estos 5 misioneros, igual nosotros tenemos el privilegio de servirte a ti. Puede ser aquí en Costa Rica, puede ser en otro lugar. Pero lo más importante, igual como esos 5 misioneros, tenemos que ser dispuestos a obedecer tu palabra y hacer lo que tú nos has llamado a hacer. Ayúdanos a entender que hay personas que no han escuchado, y que nosotros tenemos el privilegio de llevarles la palabra de Dios. Te doy gracias por esta noche, por el tiempo que hemos pasado, y le pido, Señor, que ahora que vamos a tener tiempo de oración, que también sea un tiempo de mucha bendición. Te pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.